Hola, buenas noches. Qué gusto de verlos aquí conectadas. A todas estas personas que ya, bueno, las fotos las conozco muy bien, ya veo sus caritas y me agrada que estén aquí con nosotros en esta parte de nuestro crecimiento personal que nos ayude a tener un mejor negocio. Y bueno, este día, ya vieron el flyer, nos va a dar la presentación alguien que está muy, pero muy, bueno, que se ha capacitado mucho en este tema. No supe cómo decirlo, pero es una persona que es algo que le gusta mucho. Esta parte de las habilidades blandas lo domina muy bien. No sabemos cuál va a ser el tema porque ahora sí lo dejó en, quiero que sea una sorpresa para que no estén las personas predispuestas a lo que va a haber. Entonces, pues bueno, nos dejó así como en suspenso en de qué se va a tratar. Lo que sí sé es que será una gran capacitación y que nosotros vamos a poder aprender mucho de nosotros mismos y sobre todo de lo que ella nos transmita. Y bueno, para no hacerlo un poco más largo de lo que ya lo hice, démosle de bienvenida y un fuerte aplauso virtual a Graciela de la Parra, que nos va a dar nuestra capacitación de hoy. Bienvenida, Graciela. Los Muchísimas micrófonos son gracias. todos tuyos. Mi queridísima amiga, confidente, bueno, de todos y pero sobre todo socia. Yo creo que esa es una de las grandes, esta parte de la libertad que nos da este proyecto de elegir con quién queremos trabajar, con quién nos queremos asociar, de quién queremos aprender y con quiénes queremos crecer. Bueno, eso es uno de los grandes y de los muchos valores que tiene este proyecto. Muchísimas gracias, mi querida Elisa. Y bueno, pues sí, hoy es sorpresa, pero bueno, platicando un poquito en el círculo de lectura acerca de este domingo que acaba de pasar, voy a empezar a compartir mi pantalla, perdón. Platicábamos acerca y con respecto al libro que nos toca este mes. Por cierto, te voy a hacer un comentario, no sé en qué momento esté tu negocio. Si ya leíste todos los libros, ya escuchaste todos los audios de las capacitaciones básicas, entonces sí ya puedes empezar a leer los libros del mes. La verdad es que te van a aportar muchísimo. Y el círculo de lectura lo que nos está permitiendo es este aprendizaje sobre todo de ver y observar las diferentes percepciones que tenemos de un mismo concepto, y la verdad es que eso se hace pues mucho más rico y nos permite un aprendizaje mucho mayor. Entonces, bueno, ya haciendo este anuncio, después de haber terminado de hacer este anuncio, bueno, les platico que en el Círculo de Lectura justo estábamos platicando acerca del libro del mes y que platica un poco esta parte entre qué es el ser, hacer y tener, de cómo hemos sido extraídos por el mundo exterior, sobre todo en este hacer para luego tener, y dónde entra la parte del ser, cómo a veces nos olvidamos nos olvidamos de ver los pequeños detalles. Nos platicaba Adri, por ejemplo, que esta parte del libro que dice cómo de repente puedes observar, ¿no?, la maravilla de estar viendo a lo mejor el humo de una vela, de cómo baila ese humo, pero estamos tan metidos en el hacer que de repente, inclusive cuando lo ves o cuando te pones a observar una planta y realmente te vas en esa observación, o no sé, a lo mejor una fuente, qué sé yo, de repente hasta dices, ay no, ya, ahora sí vamos a hacer, vamos a ver qué tenemos que hacer, y pensamos que así es como somos productivos, en el hacer, y nos estamos olvidando de esta parte del tener. Ahora, es muy importante, bueno, a esta capacitación le llamé Camino a tu zona mágica. Vamos a ver de qué se trata esa zona mágica, pero antes vamos a ver de dónde venimos.
Es importante porque yo sé que el pasado no lo podemos cambiar, simplemente lo podemos resignificar, podemos aprender, pero sí nos va a ayudar muchísimo a entender de dónde vienen nuestras creencias, de dónde vienen nuestros recuerdos, nuestros aprendizajes, nuestros pensamientos. Y para eso vamos a platicar un poquito pues de la historia, de lo que es la educación y en general en el mundo, no nada más en México, de dónde viene el sistema educativo que estamos desarrollando ahorita o por el que nosotros aprendimos. A ver, aquí levánteme la mano. ¿Quién estuvo? Yo creo que la mayoría estuvimos en sistemas tradicionales. ¿Quién no estuvo en un sistema tradicional? A lo mejor en un sistema abierto, en un sistema Piaget, qué sé yo, Montessori, etcétera. Creo que no hay manos levantadas, lo cual me dice que la mayoría de nosotros aprendimos en el sistema educativo tradicional. Entonces, bueno, vamos a platicar de cómo es que fue que llegamos hasta donde estamos. Las primeras academias de enseñanza que surgieron fueron las de Platón, y recordemos que las academias de Platón simplemente eran por medio de pláticas. Luego el sistema educativo pasa a las manos de la iglesia, en donde ahí empieza esta parte que fomentan muchísimo la obediencia, la disciplina y sobre todo bajo un régimen muy, muy autoritario. El sistema educativo que tenemos ahorita en nuestro país, fíjense, y aquí está como está fuerte. En primer lugar viene de Prusia, o de lo que en aquel momento era Prusia, y más bien se les preparaba a la gente que fueran obedientes, pero para prepararlos para la guerra. Este sistema educativo nace a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. O sea, ahí es donde está la raíz de nuestro sistema educativo. Entonces, fue tan exitoso que llegaron de diferentes partes de Europa a aprender cómo es que les estaban enseñando. Inclusive, Napoleón dice, yo quiero formar un cuerpo de docentes para poder dirigir el parecer de los franceses. Entonces, bueno, eso a mí se me hace súper fuerte, pero desgraciadamente eso es las bases o son las bases de nuestro sistema educativo. Luego viene esta parte del positivismo industrial, en donde las escuelas, o sea, físicamente las escuelas se construyen por medio de las fundaciones que hacen los empresarios. Y eran más bien, o se construyeron más bien con la finalidad de tener motores para abastecer profesionales. Entonces, esta educación asume los valores de la sociedad industrial y de las necesidades que había en ese momento, que eran la jerarquía, el control, la planificación y la estandarización. Entonces, lo que querían era formar grupos para que obedecieran, para que fueran muy disciplinados y sobre todo que tuvieran el mayor conocimiento a través de la memorización, para que después pues pudieran explotarlos en su vida profesional. Y después, bueno, la educación, y como también la seguimos viendo ahorita, más bien se basa en esta parte de la administración. Muchos de las personas que manejan hoy por hoy la educación, ni siquiera, ya empieza a cambiar, por supuesto que sí, pero a muchos ni siquiera son pedagogos, ni psicólogos, ni mucho menos maestros. Entonces, bueno, este sistema se basa en el cumplimiento de reglas y sobre todo en el control bajo premios y castigos, en donde las personas se van a convertir en un número. Seguro todos teníamos un número de lista, que luego era más fácil, pongan su número de lista en lugar del nombre, en donde también se convierten en una calificación y en una estadística. Entonces se trata de hacer grupos homogéneos
en donde todos hagan lo mismo al mismo tiempo, aun cuando las necesidades de cada persona no son las mismas o de cada niño no son las mismas. Se construyen las escuelas a imagen y semejanza de los cuarteles y de las fábricas. Inclusive hay un detalle que dice que, por ejemplo, el timbre a la hora de que termina el recreo, bueno, hay un timbre que es totalmente impersonal y estás perfectamente adiestrado a formarte en una fila atrás de cierta cabeza, en orden, en estaturas, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues sí, nos van preparando para esta sociedad de producción en serie y sobre todo para una sociedad altamente consumista. Entonces, de ahí viene esta parte de hacer para luego comprar y tener. Claro, pues necesitaban que las personas consumieran todo eso que se estaba produciendo. Entonces, ahora podemos entender mucho mejor cómo nos educaron ese cuadrante del flujo del dinero de los empleos, de estudia, trabaja, estudia para que tengas un buen trabajo, ¿no? Entonces, pues finalmente de ahí viene toda esta creencia. Entonces, escuela no es lo mismo que educación. Escuela simplemente es el territorio y educación es donde realmente hay un aprendizaje, es donde realmente el aprendizaje es que sucede. Pero bueno, vamos a olvidar por un momento toda esta educación, todo esto que hemos comentado y comencemos desde un principio. Aquí hay dos audios que me gustaría recomendarles. Uno es el de Fábrica de Salchichas de Bobadilla, que habla justo de esta parte, y hay otro video que está en YouTube que también les recomiendo que lo vean, que se llama se me fue ahorita, creo que se llama Un asesino llamado Educación, que es de Jürgen Klarik. Un crimen llamado Educación, se los recomiendo porque y hay testimonios inclusive, y hace una fotografía de lo que realmente es estas bases de este sistema educativo. Entonces, bueno, hablando de educación, como les decía, la educación no es necesariamente, tiene que ver con la escuela en sí. Vamos a ver qué es una buena educación. ¿Que no era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Pues claro que sí. Y cuando hablamos de educación, entonces tenemos que hablar de progreso. ¿Y qué es progresar? Y aquí, a ver si no sé si se pueden abrir los micrófonos, Elisa, para que pueda yo escucharlos. Sí, cada quien puede abrir su micrófono. Perfecto, buenísimo. ¿Quién quiere participar y decirme para ustedes, qué es el progreso? Yo. Hola, ¿eres Dani? Sí. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches a todos. Qué gusto. Cuéntame, ¿para ti qué es el progreso? Pues el progreso es estar mejorando día con día, o más bien no a fuerza día con día, sino mejorar en lo que estás haciendo, ¿no? De acuerdo a la experiencia, a los errores que estás teniendo en ese momento. Exactamente, ya acabaste la capacitación, no, súper bien. Ay, lo siento. Bueno, muy está bien, descansen. Eso fue todo. Así es, Dani, muchísimas gracias. El progreso finalmente es avanzar. Graciela, también Jesús levantó la mano. Ah, buenísimo. Jesús, ¿qué es para ti el progreso? Porque no hemos comido desde que no le pagas. Viene enfocado más a la evolución, ¿no? La evolución de uno o en el entorno en el que te estás tú generando. Para mí el progreso es más eso, más una evolución de ti como persona o de lo que está alrededor tuyo.
Así es, muchísimas gracias. Pues las dos definiciones, muy bien. Definitivamente aquí tenemos personas educadas y que saben hacia dónde van. Y sí, el progreso es justo eso, es evolucionar, es siempre buscar estar mejor. Todos merecemos estar mejor. Y en todas las áreas de la vida, eso es algo que fomentamos y muchísimo y trabajamos en este proyecto de a lo mejor sí tengo salud, pero ¿por qué no tener una óptima salud? A lo mejor sí tengo, mis finanzas no están tan mal, a lo mejor puedo cubrir mis necesidades básicas, pero siempre podemos estar mejor. Yo creo que justo lo que ustedes comentaban y el progreso es eso, es avanzar y sobre todo es estar mejor, es evolucionar, como bien lo comentaste. Y yo creo que aquí también entra esta parte de la ley de la correspondencia, o sea, para que yo sepa qué es una cosa, tengo que saber también qué no es. Y aquí también quiero que ustedes me ayuden, para ustedes, ¿qué no es el progreso? Pues el creer que ya lo lograste, ¿no? El creer que ya llegaste a donde querías llegar, por decirlo así. Ajá, el creer que ya estás hecho, que ya no hay nada que aprender, que ya llegaste hasta tu límite, ¿no? ¿Alguien Ajá. más? Muchas gracias, Dani. No puedo ver si hay manos levantadas, Elisa, pero si me ayudas. Sí, no hay nadie con la mano levantada. Perfecto. Bueno, pues el no progreso más bien es justo lo que conocemos como zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? Te voy a interrumpir, porque justo Salvador escribió eso en el chat, que es quedarse en la zona de confort. Exacto, para allá íbamos. Muy bien, Salvador. Así es, el opuesto del progreso es justo esa zona, la zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? ¿Qué hay ahí? Yo no sé por qué se dice confort, pero en realidad porque de confort no tiene absolutamente nada. Yo creo que más bien viene de conformismo, ¿no? Y sí, efectivamente, sí es una zona y es más bien como haberse acomodado en un lugar, haberse adaptado a un lugar y pues ahí quedarme. No sé, es como cuando afuera hace mucho frío y de repente ya te metes en tu camita así rico, logras calentarte y dices, ay, no, de aquí ya nadie me saca. No, pero fíjate que hay que ir a comprar, que hay que ir a mover el coche. No, yo de aquí ya no me muevo. Entonces sí, está bien a lo mejor por un momento estar en la zona de confort. ¿Qué nos da estar ahí? También nos da el poder recargarnos de energía. También, sí, nada es malo ni bueno, simplemente es cuánto tiempo nos quedemos ahí y sobre todo para lo que quiero, o sea, es ese punto A de en dónde estoy, pero hacia dónde voy, eso es súper importante, ¿no? O sea, me voy a salir de la zona de confort, pero nada más por salirme así a lo menso, o me voy a salir hacia una dirección que es donde yo quiero estar. Es esa zona, ¿qué hay en la zona de confort? Es esa zona donde estamos, que decimos, estamos ok. Y el término ok lo utilizamos erróneamente, inclusive ponemos muchísimo en los mensajes, ¿no? Ok. Y no quiere decir el que todo está bien, más bien viene de un término alemán que quiere decir under control, o sea, todo está bajo control. Entonces, ahí tengo las cosas controladas, mas no quiere decir que yo esté bien. Podemos confundir muy fácilmente la zona de confort con estar en equilibrio, con estar en paz, con tener nuestra vida en control, pero no es cierto. Es muy fácil poder equivocarnos o poderla ver un poquito mal. ¿Qué hay en la zona de confort? Y también aquí, por favor, ustedes ayúdenme. ¿Qué hay en esa zona de confort? Aparte de todo lo que ya hemos dicho, hemos mencionado.
Y Daís comentó en el chat que es lo conocido ya, que es la zona de lo conocido. Exacto. Y en lo conocido que hay, porque aparte, por supuesto, todos estancamiento, dice. Estancamiento, ajá. Dice Erika. ¿Qué más? Porque todos hemos estado ahí en algún área de nuestra vida o estamos ahí en algún área de la vida y en algún momento. Pues bueno, el no avanzar, ¿no? El no avanzar, el pues ya conocer qué se hace, qué se ejecuta, el no crecimiento. Exacto, el no crecimiento, o sea, ya estamos en el automático, ahí es donde estamos en el automático, donde ya los hábitos están, ya ni los tenemos que pensar, ya sabemos perfectamente, es como cuando aprendiste a manejar, bueno, todos tus sentidos estaban, que si la palanca, que si el freno, que si el espejo, el que viene, estabas toda la atención ahí, aprendiste y ya los que tenemos muchos años manejando, bueno, ya vas hablando por teléfono, yo me voy pintando muy mal hecho, pero ya puedes inclusive hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ya lo tienes en automático. Entonces, muchas veces, en muchas áreas de la vida, estamos en automático y luego por eso vienen las distracciones, porque hacemos otra cosa y vienen los accidentes más bien. Entonces, efectivamente, en la zona de confort hay letargo, hay estancamiento, como dijo Erika. Hay, no sé si han visto no sé, en una calle cuando llueve o algo que se mete en un hoyito el agua y ahí se queda estancada, luego apesta, luego contamina, luego ahí está lleno de basura, luego ya está café, está asqueroso. Pues justo eso es un poco la zona de confort, es esta costumbre, esa monotonía. Y que a lo largo de la vida, o sea, de repente pareciera, y es muy engañosa, pareciera como de, ay, estamos muy felices, estamos muy cómodos, pero luego son personas que probablemente, porque eso tiene muchas razones, pueden caer en depresión justo por este letargo, justo por esta monotonía. Ya hay más comentarios. A ver, échamelos porque ya no los puedo ver, no sé por qué. Lulú dice que es rutina y costumbre, como ya lo mencionaste. Y Erika aumentó su comentario, también dice que es apatía y falta de emoción. Exactamente. Carlos nos comenta que es una falsa seguridad. Así es una falsa seguridad, de alguna manera es un mundo que no es real, ahorita voy a platicar por qué. Y ahí sentimos que estamos resguardaditos. ¿Y qué pasa cuando estamos resguardados? Hasta físicamente, cuando yo te digo en un temblor o algo, resguárdate, simplemente ¿qué haces? Hasta te cierras. Entonces, ahí no puede entrar crecimiento, ahí no puede, estamos retraídos, ahí no puede entrar nada. ¿Por qué? Porque estamos cerrados. Hay una escena en El Señor de los Anillos en donde me parece que hay una comunidad que se llama Hobbits, algo así, en donde es una comunidad que viven en un pues es un lugar, creo que es un bosque o algo así, muy verde, muy bonito, y hay mucha paz, son muy pacíficos, pero en algún momento de la película tienen que salir y emprender un nuevo camino, y entonces llegan a un campo de trigo y van dos de los hobbits y entonces uno van caminando y de repente uno se paraliza y el otro le dice, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sigue caminando y él dice, es que justo me estoy dando cuenta que si doy un paso más, es lo más lejos que he estado de mi casa. Y creo que mucho nos pasa con la educación que recibimos, esta parte de volver a reeducarnos fuera del sistema tradicional, lo que hacemos en el negocio, y que por eso hacemos tanta insistencia en este sistema de educación, justo por todo lo que platica de la historia. Por eso es que debemos de reeducarnos. Y pasa que llega un momento, o a mí me pasó, que llega un momento en que con lo que sabes,
ya no puedes regresar a donde estabas, ya no puedes regresar a esa zona de confort, pero también con lo que sabes y con lo que tienes, no te alcanza para seguir adelante. Entonces es ahí cuando empiezan todas estas dudas, empiezan todas estas emociones. Y bueno, yo te puedo decir, sigue adelante. Pero bueno, es lo que vamos a estar platicando. Y entonces, cuando salimos de esa zona de confort, que justo es esto de lo que les platico, llegamos a esa zona, a ese límite en donde está la zona de miedo, que es donde empiezan las dudas. Y luego debemos de seguir avanzando para entonces sí entrar en la zona de lo que es el aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? Pues simplemente es ese aprender a perder, que es algo que lo sabemos perfectamente, pero al paso de los años vamos perdiendo esa capacidad de perder. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que perder es malo y no, realmente aquí es un perder para ganar. Pero ¿qué es lo que realmente debemos aprender a perder? Bueno, antes, ¿cómo es que hemos aprendido este proceso? Porque finalmente la pérdida no es un evento, sino que ha sido un proceso que ha sucedido a lo largo de nuestra vida. Lo hemos hecho desde un principio. Para nacer, pues tuvimos que perder el estar en el vientre de nuestra mamá. Luego tuvimos que a lo mejor aprender el destete, el dejar el pañal, el dejar la gateada, aprendimos a caminar, pero siempre era para conseguir algo más, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Entonces, en este camino, ¿qué es lo que vamos a aprender a perder? Pues muchísimas cosas. Por ejemplo, creencias. Muchas creencias que vamos a tener que dejar en el camino, que en algún momento sí nos sirvieron para sobrevivir, pero las situaciones van cambiando y ya no nos sirven. Esto es como, no sé, seguramente cuando eras niño ya no se usan tanto por la contaminación, etcétera, pero yo creo que a todos nos compraron un globo. ¿No? Un globo que teníamos que estar sosteniendo y al principio era como muy padre el globo, no sé qué, y ahí lo traías. Pero después de un rato ya te estorbaba el traer la mano cerrada, el estar aguantando el globo y entonces después pues medio que te lo amarraban y la verdad ya después decías, y sobre todo si estabas en la calle o si en el parque o qué sé yo, dices, ay ya, o sea el globo ya, ¿qué hago con el globo? Bueno, pues todas estas creencias y todo esto que nos aferramos a agarrar en la vida y traer desde recuerdos, situaciones, emociones, las tenemos agarradas y llega un momento en que de verdad no podemos avanzar, no podemos hacer otra cosa, no puedes usar tus manos. ¿Por qué? Porque estás aferrado a agarrar ese globo, a cerrarte, a que no entren cosas nuevas, a que no, pues sí, a no abrirte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que aprender a perder, a decirle adiós, aprender a cerrar ciclos como relaciones, aprender a decir gracias, pero ya hasta aquí llegamos, aprender a decir adiós, a lo mejor a un trabajo. Yo duré años en un trabajo porque sí estaba en mi zona de confort. Mi pretexto era que no había otra escuela que me pagara mejor que la que donde estaba yo. A lo mejor era un pretexto, seguramente, pero por supuesto que ya estaba en mi zona de confort. Duré trabajando ahí, no sé, 19 años creo. Entonces, a lo mejor es un trabajo, a lo mejor es una creencia, a lo mejor es un pensamiento, un recuerdo o un resentimiento. Es más bien, no le damos muchísima importancia, no es lo que pasa, sino lo que haces todos esos años desde que pasó hasta el día de hoy. Hay una pequeña historia, fábula, qué sé yo, de unas personas dos tipos que iban
pues iban a un camino y de repente se topan con un río y entonces uno de los señores, pues hay una señora ahí y pues la sube en hombros y la ayuda a cruzar el río. Y entonces él ya cruzan el río, se baja, la señora se va, le da las gracias y vámonos. Pero el otro siguen caminando y el otro le dice, pero ¿cómo se te ocurre ayudar a esta señora que es de lo peor, no sé qué, es esto y esto y esto? Y así se va todo el camino diciéndole, pero ¿cómo le ayudaste? ¿Pero por qué le ayudaste? Pero no. Y entonces, al cabo de una hora, el otro señor le dice, oye, yo la cargué 3 minutos, pero tú la vienes cargando todo el camino. Bueno, así nos pasa. Hay cosas que nos pasaron en la infancia que pasaron un segundo, pero nosotros las seguimos recordando, las seguimos trayendo a la hora y ahí las seguimos cargando. Entonces, yo hoy te invito a que veas cuáles son esos globos que sigues cargando y que no te permiten avanzar y que nada más te están dando peso en la vida. Y bueno, conforme va pasando los años, nos va costando más trabajo. ¿Por qué será? Que nos va costando más trabajo soltar, que nos va costando más trabajo decirle adiós a algo. Finalmente, el decir adiós es justo eso, dejárselo a Dios o a la divinidad o a ese poder o a esa energía superior a nosotros. Y bueno, luego viene esta parte de seguimos avanzando y viene la zona, entonces sí, en donde está el aprendizaje. Ya vamos ligeritos, ya dejamos todo eso que no nos sirve y entramos a esa zona. ¿Y qué es el aprendizaje? Pues simplemente es resignificar todo eso que nos ha pasado, es resignificar muchos conceptos, muchos paradigmas que tenemos. Y aquí también es como esta parte de agradecer todo eso que viví, porque finalmente, si no lo hubiera vivido, no me hubiera convertido en la persona que soy. Entonces, todos los aprendizajes, todo lo que me sucedió fue perfecto para la persona que yo estoy destinada a ser. Entonces, aquí es donde empieza este proceso realmente de aprendizaje y que es simplemente el entender, el aceptar, y es donde empieza el ensayo y error y es repetir una y otra y otra y otra vez. Y es donde volvemos a aprender esta parte de qué es realmente un error, de qué es realmente el fracaso. ¿Un error es igual a fracaso? Claro que no. Y es donde volvemos a ver muchos conceptos que nos enseñaron y que a lo largo de la vida nos hemos dado cuenta que, pues que tenemos que cambiar como el concepto del fracaso. Fracasar es simplemente, no es no obtener en el momento que queremos el resultado, es simplemente, el fracaso es realmente abandonar. Eso es el fracaso. Es aprender también de esta parte de la frustración. La vida nos ha ido enseñando este proceso de frustración, porque también es un proceso. ¿Y qué hacemos los papás de hoy? Y que ahí también, si eres papá, pues ojo con lo que estés haciendo. Muchas veces, por evitar el dolor a los niños, les vamos quitando esas lecciones de aprendizaje. Por ejemplo, porque no sufran porque se les murió el pececito. Ay, pues voy y le compro otro pececito igual para que no tenga ese sufrimiento. O si estamos jugando, ay, no, pobre, pues lo voy a dejar ganar porque pobrecito. Pues no, todas esas lecciones que le quitamos a nuestros hijos en aras de que no sufran, finalmente los están preparando o nos están preparando para cuando llegue una pérdida mayor, para cuando llegue una frustración mayor. Entonces, todas esas emociones que yo no sé en qué momento alguien decidió que son buenas o son malas,
y es más bien por juicios, se las vamos quitando y finalmente lo que estamos haciendo es quitar aprendizaje. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a la edad madura y cómo vamos a poder soportar la frustración de que nos corran de un trabajo, de que una relación no funcionó, o cómo vamos a aprender si realmente no hemos tenido o no hemos vivido ese proceso de cómo ir gestionando paso a paso a lo largo de nuestra vida, y dependiendo del tamaño de la lección, esa parte de la frustración. Yo me acuerdo que cuando mi hijo estaba estudió en Montessori, bueno, cuando estaba chico, hicieron en el Montessori un grupo de fútbol, pero la verdad es que era malísimo, no era nada bueno, y bueno, íbamos a competir a las canchas de Sague, no sé qué, por allá ahí no me acuerdo, lejísimos, por allá por el sur, y siempre perdían, pero perdían estilo 13-0, 13-1, o sea, eran muy malos. Y yo me acuerdo que, bueno, finalmente, pues sí, de repente sí decías, ay, pobres chavos, nunca ganamos. Y siempre había un papá que era muy chistoso y nos decía, bueno, este es otro día que aprendimos a manejar la frustración. Y bueno, finalmente era la convivencia y todos nos íbamos muy contentos, pero pues también hay que aprender a ganar, ¿verdad? Pero bueno, sí, efectivamente, seamos, pues sí, hoy aprendimos acerca de tolerancia a la frustración. Una vez fui con una amiga y bueno, ni siquiera es mi amiga, la verdad es que ya he aprendido a valorar muchísimo esta parte de la amistad. Antes sí decía que cualquiera era mi amiga, ahora ya no. Es una conocida a la que le fui a presentar el proyecto y me dijo, una de sus pretextos, ¿no? Porque finalmente es eso, me dijo, no, porque a mí no me gusta que me digan que no. Yo creo que a nadie le gusta que le digan que no, pero pues ahí es donde está finalmente ese aprendizaje, ese aprender a gestionar nuestras emociones. Y voy un poquito hacia allá. Ahí es donde realmente está esa zona de expansión. Hacemos o dejamos de hacer y nos quedamos en esa zona de confort por miedo a sentir. Porque aquí estoy cómoda, porque aquí no me siento rechazada, aunque sí lo estoy, lo que decía Carlos, es una falsa realidad. Y aquí siento que no me va a pasar nada y que no voy a tener que vivir esas emociones. Las emociones, yo no sé quién fue quien le puso que son malas o son buenas. Finalmente es una de las razones por las que venimos a esta vida, venimos a sentir emociones. Y platicando un poquito más de esta persona, pues sí, a lo mejor está muy en su zona de confort, ya es una persona que la parte económica ya la tiene resuelta, no sé, sus papás le dejaron una herencia y aparte es pensionada, etcétera. Pero me llamó muchísimo la atención porque me dice, es que no me gusta que me digan que no me gusta que me rechacen, no sé qué, pero ¿qué creen? Es una persona que está sumamente deprimida, que ya nada le satisface. Me dice, es que a mí me gustaba hacer manualidades, pero ya no le encuentro el sabor. Y es justo eso, porque finalmente la vida son emociones. Entonces pensamos que al no querer hacer las cosas, pues ya no voy a tener que gestionar esas emociones. Pero realmente donde está esa zona de crecimiento, esa zona mágica, es donde realmente vivimos las emociones. Y ahí es donde encontramos justo la parte del ser, justo en esa
en esa zona. Recordemos que las mejores lecciones, y eso seguramente todos y de cualquier edad lo hemos vivido, las mejores lecciones de la vida son aprendidas en nuestros peores momentos o lo que pensamos que en ese momento era lo peor, y salen de nuestros más grandes errores y de nuestros más grandes temores. Seguramente donde está nuestro mayor miedo, nuestro mayor temor, seguramente ahí también está nuestro propósito de vida o nuestra misión de vida. Paradójicamente, pero así es. ¿Por qué? Porque ahí seguramente está tu mayor lección. Entonces después venimos a, una vez que superas todos esos miedos, es cuando llegas a esta zona mágica. Es a la zona de crecimiento, es la zona de expansión, es donde te puedes abrir, ser quien realmente tú eres. Y ahí justo es lo que les digo, ahí es donde está realmente esa parte del ser. ¿Por qué? Porque es donde realmente avanzamos, donde realmente trascendemos y como decía Jesús, me parece, es evolucionamos. Y es donde venimos a ser la persona en la que nos queremos convertir. Nosotros somos los seres humanos, somos los únicos seres en el universo que nos podemos convertir en lo que queremos. Los demás están destinados a ser lo que ya son, pero nosotros somos el único ser en el universo, fíjate qué maravilloso, que realmente nos podemos expandir y podemos ser lo que realmente queremos ser. Y yo creo que aquí están toda esta parte de los valores, porque aquí están las emociones. ¿Cómo voy a saber las emociones en la zona de confort? ¿Cuáles son tus emociones? Son como de niño chiquito, están así, tu círculo es, si tú le preguntas a un niño chiquito, ¿cuáles son tus necesidades? Solo tiene 3, que es, tengo sed, tengo hambre o tengo sueño, no hay más. O si le preguntas cómo estás, solo te puede decir, estoy triste, enojado triste, enojado y feliz. Eso es todo. Y que finalmente es convertirnos en seres maduros, en seres grandes, pues es aprender a ir sintiendo, a ir pues sí, gestionando y viviendo todas las emociones. Las emociones no se aprenden con con apuntes, se aprenden simplemente de vivirlas. Y aquí entra esta parte de la ley de la correspondencia. ¿Cómo voy a saber que soy valiente? En esa zona mágica es donde están los valores, es donde están realmente las emociones que valen la pena, la valentía, la excitación, la pasión. Justo en la capacitación pasada de Eduardo Barreto hablaba justo de todo esto, de pasión, de excitación, de compromiso, de triunfo, de éxito. El éxito no está en tenerme protegido, el éxito está aquí, justo en esa zona mágica, en aprender a sentir. Ahí es donde voy a encontrar la madurez, la trascendencia. Entonces, en la conquista realmente es encontrar esa paz, ese equilibrio, en saber gestionar mis emociones. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos gestionar estas emociones? Muy fácil. Lo primero es aceptarlas. No ponerles ningún juicio, porque lo primero que hacemos es negarlas. Bueno, yo no puedo sentir envidia porque entonces no estoy en el deber ser y me dijeron que para ser una niña muy bonita, pues no puedo sentir envidia porque tengo que encajar en una sociedad. Entonces niego esa emoción, aunque realmente sí la estoy sintiendo, pero simplemente la niego, y no por negar algo quiere decir que no exista. Finalmente va a salir de una u otra manera y luego sale en el peor momento. Es como, las emociones son como una bola
como una pelota que tienes en el agua, una pelota que tienes en el agua y tratas de sumergir esa pelota y a lo mejor la sumerges por acá, pero va a salir por acá. Pues exactamente así son las emociones. Van a salir de una u otra manera, aunque tú las estés negando. Entonces, ¿cómo las podemos gestionar? En primer lugar, aceptarlas, quitarles ese juicio de bueno o malo, simplemente están ahí, exteriorizarlas, ya sea que se las platiques a alguien, ya sea que las escribas, pero de una u otra manera, aunque sea el escribirlas, aunque no le platiques a nadie, esto te sirve para sacarlas. De repente también esa parte de alejarse un poquito y observar otra vez sin juicio, sin creencia, observar de una manera neutra. Y luego preguntarte tu por qué. Aquí es donde vienen los valores. ¿Cuáles son mis verdaderos valores? ¿A qué le estoy dando realmente atención en mi vida? ¿Cuál es mi valor principal? Vamos a suponer que a lo mejor yo digo, bueno, es que mi valor principal es la familia, ¿no? Pero entonces llego a mi casa y en lugar de estar con mi familia, estoy viendo el celular, estoy viendo los mensajes, los mails, no sé qué. Entonces, realmente mi valor, le estoy dando mi atención a mi valor principal, que es la familia, o en ese momento mi valor principal es contestar los mails o el trabajo o qué sé yo. Entonces, muchas veces esa pues costumbre, etcétera, nos hace que nos confundamos un poquito en cuáles son realmente nuestros verdaderos valores. Y bueno, el siguiente paso es avanzar y es ¿qué voy a hacer diferente con esta emoción? Ahí es donde está realmente esa parte de gestionar. Eso es gestionar las emociones, que seguramente lo hemos escuchado 1000 veces, pero muchas veces ni siquiera nos dicen qué es lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo. Entonces, bueno, hoy yo te invito a que veas realmente cuál es tu zona mágica, a que veas y le pongas un nombre específico a todas esas emociones que estás sintiendo, que ahí es donde realmente está este autoconocimiento, esta introspección, que no nada más es, pues, es que me hiciste enojar, no, es realmente qué es, realmente estoy enojado, o me hiciste recordar, o estoy nostálgico, es que le pongas exactamente un nombre a esas emociones, que te hagas responsable de lo que estás sintiendo, es decir, los demás no me hacen sentir a mí, sino esa situación, los demás no me hacen, tú no me haces sentir ni triste, ni me haces sentir feliz. ¿Por qué? Porque entonces te estoy entregando mi poder. Al entregarte mi poder, pues tiene dos vertientes. Una, tú tienes la culpa, yo no puedo hacer absolutamente nada con eso, pero también es, pues mi poder está en el otro, te lo estoy entregando. Entonces, esa parte de responsabilizarnos de qué me hacen sentir las situaciones, las personas, a mí, con qué parte de mi ser me está conectando. Y bueno, que le pongas nombre, que le pongas, que más bien identifiques exactamente qué es lo que sientes. Finalmente, es una parte de la espiritualidad, esa parte de conectar contigo, que del mundo exterior me está afectando, qué es lo que estoy sintiendo con todo esto que estoy viviendo, y hacer cosas diferentes para que puedas entonces llegar a ser la persona que veniste o que estás destinada para ser. Pues creo que terminamos rápido, no sé si tengan algunas preguntas. Si gustan levantar la mano o abrir su micrófono, en estos momentos Graciela de la Parra puede responderles.
Si no, pues muchísimas gracias. Si no hay preguntas, muchísimas gracias por su tiempo, por su escucha. Les mando un gran abrazo y espero de verdad que esta información se la lleven a la vida cotidiana y realmente hagan algo con ella. Muchísimas gracias. Les mando un beso y un abrazo.